Hay una forma de sellar cualquier gotera del techo con una mezcla que preparas en un cubo, para siempre, sin pistola de calafateo, sin contratista, sin un tubo de sellador de $30 que se ablanda en verano, se endurece en invierno y para el tercer año se abre en grietas. Solo 2 polvos secos y una botella de aceite. Costo total, unos $3 en cualquier ferretería. La industria de recubrimientos para techos en Estados Unidos factura más de $1.800 millones al año, según la consultora Ibis World, vendiéndote productos con una vida útil de entre 2 y 5 años calculada desde la fórmula. Esta mezcla lleva más de 2.000 años impidiendo el paso del agua en la piedra y sigue funcionando hoy. Y antes de que termine este video, vas a conocer un paso que casi todo el mundo se salta por completo, un paso tan simple que suena mal y es la única razón por la que reparaciones como esta llegan a fallar. El sellador que ves en la estantería de la ferretería es, en gran parte, petróleo. Se aplica blando. Sigue blando 1 o 2 temporadas, luego empieza a encogerse, luego se agrieta, luego el agua encuentra la grieta, no una grieta grande, apenas una línea fina, apenas lo justo. Y para cuando ves la mancha marrón extendiéndose por el techo interior, el agua ya lleva meses trabajando por debajo. Ese producto te costó $30, a veces 60. Y la empresa que lo fabricó sabe exactamente a qué temperatura se vuelve quebradizo, porque lo comprobó antes de sacarlo al mercado. No corrigieron ese problema. Empaquetaron el producto con el fallo incorporado. No puedes levantar una industria de $1.800 millones sobre una reparación que dura toda la vida. Ese silencio no es un accidente. Ese silencio es un modelo de negocio. La antigua ciudad portuaria de Cesarea Marítima se construyó hacia el año 22 a.C., en la costa de lo que hoy es Israel, bajo la dirección de Herodes el Grande. Los constructores vertieron hormigón directamente en el mar Mediterráneo para formar los muros del puerto y el rompeolas. Usaron una mezcla de ceniza volcánica, cal y agua de mar. Un grupo de investigación llamado RomaCons, un equipo de geólogos, arqueólogos y científicos de materiales, analizó esos bloques de hormigón 2000 años después. Sus hallazgos se publicaron en la revista American Mineralogist en 2017. Y lo que encontraron no fue lo que esperaban. El hormigón no se había debilitado tras 2000 años de agua salada. Era más denso que el día en que se vertió. El agua del mar había activado el crecimiento de cristales dentro del material durante 20 siglos, reforzando poco a poco la estructura desde dentro hacia afuera. Piénsalo un momento. La mayoría de los selladores modernos son como una goma tensada sobre una grieta, se oponen al agua y al final pierden la pelea. Aquella mezcla antigua se comportaba más bien como un hueso que sigue creciendo. Pasó a formar parte de la estructura que protegía. Los romanos no fueron los únicos que entendieron esto. Las termas de Caracalla, terminadas en Roma hacia el año 216 después de Cristo, se impermeabilizaron con un revestimiento a base de cal aplicado sobre los suelos y los muros de las piscinas. Mantuvieron el agua durante siglos de uso diario continuo. Cuando los constructores bizantinos excavaron la cisterna basílica bajo las calles de Constantinopla en el siglo VI después de Cristo, una cámara subterránea del tamaño de una catedral diseñada para almacenar agua potable para toda una ciudad, recubrieron cada pared con un yeso de cal tan denso y tan bien curado que aún hoy contiene agua, 1500 años después. Ningún equipo de mantenimiento estuvo allí abajo durante la Edad Media. Ninguna empresa mandó a un técnico a reaplicar el sellador cada 5 años. El material se hizo bien una sola vez y siguió cumpliendo su función mucho después de que desaparecieran quienes lo mezclaron. Los registros egipcios de la antigua ciudad de Amarna, documentados por la Egypt Exploration Society, muestran cisternas y depósitos revestidos con cal, construidos hace más de 3000 años. Esos depósitos contuvieron agua sin fallar a lo largo de generaciones de uso en uno de los climas más secos del planeta. No fue suerte. Fue una comprensión precisa de cómo interactúan la cal y el agua, un conocimiento que a la industria moderna le resultó incómodo transmitir. Has pasado junto a esto toda tu vida sin reconocerlo. El polvo blanco que resuma de los viejos muros de ladrillo es la cal abriéndose camino de vuelta a la superficie. El mortero gris entre las piedras de cualquier puente centenario es cal y cemento, que siguen haciendo su trabajo tras décadas de lluvia, heladas y deshielos. El yeso áspero dentro de una casa de campo de 200 años pertenece a la misma familia de materiales. Sigue sellado, sigue firme. Cada edificio antiguo que aún sigue en pie se mantuvo unido con esta química. Cada sellador moderno que falla en 3 años lo hizo alguien que sabía esto y decidió no decírtelo. El error que mata esta reparación vive en el primer paso, no en el último. En el primero, esto es lo que necesitas. Quiero ser totalmente sincero con cada cifra. Necesitas cemento Portland. Es el polvo gris fino que hay dentro de cada saco de mezcla para hormigón en cualquier ferretería. También puedes comprarlo solo.
Un saco de 47 libras cuesta unos $8 y para la mayoría de las reparaciones usas 2 medidas de taza de café. Tu costo por este ingrediente en una sola mezcla, unos 30 centavos. Necesitas cal hidratada, también llamada cal tipo S. Es un polvo blanco que se vende en el mismo pasillo que el cemento, normalmente en un saco de 50 libras por unos $10. Usas una medida de taza de café por mezcla, unos 20 centavos. Necesitas arena fina, arena limpia de juego o arena para mampostería, sin trozos grandes, sin arcilla, solo grano fino y limpio. Un saco de 50 libras cuesta alrededor de $5. Usas 2 medidas, otros 25 centavos. Necesitas aceite de linaza crudo. Es un aceite dorado pálido extraído de semillas de lino. Búscalo en la sección de pinturas de cualquier ferretería, junto a los tintes y acabados naturales para madera. Un cuarto cuesta unos $10 a $12. Usas 2 o 3 cucharadas por tanda. Menos de 50 centavos. Súmalo todo. Alrededor de $1.50 por una sola reparación. $3 si el área es más grande o tienes varios puntos que cubrir. Eso es literalmente todo. Casi seguro ya tienes un balde, un cepillo rígido y un rociador. Y ahora viene el paso que arruina la mayoría de las reparaciones. El del principio de todo. Antes de la mezcla, antes del balde, antes de cualquier otra cosa. La superficie. La mayoría de las guías menciona la preparación de la superficie en una sola línea y sigue de largo. Esa línea vale más que todo lo que viene después. Si en la zona a reparar hay material suelto, sellador viejo descascarado, mortero desmoronándose, musgo seco, algas negras, cualquier polvo que se te pegue al dedo al tocarlo, tiene que salir antes de poner nada nuevo. Usa un cepillo de alambre rígido o una espátula vieja. Trabaja la superficie como si quisieras sacar algo bien pegado, no como si te preocupara dañarla. No intentas que se vea bonita. Intentas encontrar material firme. La mezcla nueva se adhiere a material firme. No puede adherirse a algo que ya está fallando. Barre todos los restos sueltos después de cepillar. Déjalo limpio. Luego haz algo que sorprende a casi todo el mundo. Moja toda el área con agua. Empápala hasta que la superficie deje de absorber y quede simplemente húmeda. Este paso no es opcional. Y esta es la razón. Aquí cambia por completo la forma de entender todo lo que sigue. El cemento Portland no se endurece porque se seca. Se endurece por una reacción química con el agua, igual que una semilla solo brota cuando la tierra está húmeda. El agua no se evapora sin más. El material la absorbe y la usa para formar la estructura cristalina que le da resistencia al cemento. Si la superficie bajo la mezcla está seca y sedienta, le saca el agua a la mezcla antes de que la reacción alcance a completarse. El parche se ve bien el primer día. Para la tercera semana, por dentro está débil y harinoso. El primer ciclo de hielo y deshielo, cuando el agua se expande al volverse hielo dentro de cualquier poro pequeño, lo abre en grietas. Moja la superficie antes de que la toque cualquier otra cosa. Siempre, sin excepciones. Ahora pon 2 medidas de cemento Portland en el balde. Una medida de cal hidratada. 2 medidas de arena fina. Puede ser la misma taza de café, la misma lata, cualquier recipiente del mismo tamaño. Lo que importa es la proporción, no la cantidad exacta. Mezcla bien los polvos secos hasta que el color quede completamente parejo. Sin vetas grises ni vetas blancas. Un solo gris claro, uniforme, en toda la mezcla. 30 segundos de mezclado. Tómate el tiempo y hazlo bien. Agrega el agua poco a poco. Un chorrito y mezclas. Otro chorrito y mezclas. Lleva la mezcla a una consistencia que se vea y se mueva como yogur espeso, del que sostiene la cuchara derecha pero igual se extiende fácil al empujarlo. Si corre como pintura, está demasiado líquida y se encogerá dentro de la grieta sin rellenarla. Si se desmorona al mezclar, está demasiado espesa y atrapará aire. Yogur espeso. Esa es la textura que buscas. Ahora agrega el aceite de linaza crudo. 1 cucharada por cada medida en taza de café de material seco con la que empezaste. Mézclalo. Al principio, el aceite dejará vetas. Sigue mezclando. Después de más o menos 1 minuto se distribuirá parejo y la mezcla se verá un poco más brillante que antes. Esto es lo que hace el aceite dentro de la mezcla mientras cura. El cemento se endurece formando una estructura cristalina. Piensa en millones de agujas diminutas entrelazándose en todas direcciones dentro del material. Mientras esos cristales se forman, las moléculas del aceite de linaza pasan por su propio cambio. Se enlazan entre sí en cadenas largas, como hilos individuales, que se tuercen hasta formar una cuerda. Esas cadenas se entretejen con la estructura cristalina del cemento y crean una barrera que el agua no atraviesa con facilidad. No es una película superficial que pueda desprenderse. Forma parte del material desde adentro hacia afuera. La reparación repele el agua en el propio material, no solo en la superficie. Lleva la mezcla a la zona a reparar. Usa un cepillo rígido.
Sirve tanto una brocha vieja de pintar casas como un cepillo firme de fregar. Aplica la primera capa presionando la mezcla dentro del daño. No te limites a pintar por encima. Empuja la mezcla dentro de cada grieta, cada hueco alrededor del tapajuntas, cada zona baja junto al borde. Piensa en cómo meterías boquilla entre azulejos. Contacto total, sin aire detrás. Trabaja el cepillo con firmeza y de forma ordenada para que ninguna sección quede delgada. Cuando el área esté cubierta, alisa la superficie y difumina los bordes. Afina la mezcla para que no quede un escalón donde el material nuevo se une con la superficie vieja alrededor. Un borde marcado es una repisa. El agua golpea una repisa, se acumula y con el tiempo termina metiéndose por debajo del borde. Un borde difuminado no le da al agua donde agarrarse. Deja reposar la primera capa de 2 a 3 horas. Esperas a que llegue a lo que los albañiles llaman punto cuero. Presiona la superficie suavemente con un dedo. Si conserva una huella nítida sin correrse, como al hundir un dedo en mantequilla fría, está lista. Si se embarra como arcilla mojada, espera otros 30 minutos y vuelve a revisar. Este momento importa por una razón muy concreta. Cuando la primera capa está en punto de cuero, ya tomó cuerpo, pero aún no ha sellado la superficie exterior. La segunda capa que presionas en esa fase se une al material de abajo al nivel de los cristales que se forman dentro de ambas capas al mismo tiempo. Endurecen juntas como una sola pieza. Si esperas a que la primera capa esté del todo seca y dura antes de aplicar la segunda, estás poniendo 2 capas separadas, una sobre otra. La unión entre ambas es un punto débil. El agua encuentra puntos débiles. Punto de cuero, no curado total. Aplica la segunda capa igual. Presiónala, alísala. Vuelve a difuminar todos los bordes. La superficie final debe verse como piedra apenas áspera, no pulida, pero sí firme y uniforme, sin burbujas, sin grietas y sin bordes levantados. Aquí está el error que casi todos cometen. Terminan la reparación y se van. La mezcla se seca bajo el sol de la tarde. Se ve firme. Se siente dura. Creen que funcionó. No funcionó. No del todo. Durante los 3 días siguientes, vuelve 2 o 3 veces al día y rocía esa reparación con agua de un pulverizador. No la estás empapando. Solo mantienes la superficie húmeda entre una visita y otra. A esto se le llama curado húmedo y es la práctica más antigua de la mampostería. Esos bloques de hormigón romano del puerto de Cesarea curaron durante 2000 años rodeados de agua de mar. Tuvieron humedad ilimitada todo el tiempo que estuvieron endureciendo. Los cristales que se forman dentro del cemento encurado necesitan tiempo y agua para crecer largos y densos. Cuando el cemento se seca rápido al sol directo, esos cristales quedan cortos y dispersos. La diferencia entre un puñado de arena seca y un cubo de hielo. La arena cede bajo presión, el hielo resiste. Si mantienes la mezcla húmeda durante 72 horas, esos cristales crecen densamente entrelazados y el material final queda casi el doble de fuerte que uno que se secó el primer día. El doble de fuerte. Solo por el agua y 3 días de atención. En un día caluroso y seco, coloca un paño húmedo o arpillera sobre la reparación entre rociadas para conservar la humedad. En un día fresco y nublado, el aire hace gran parte del trabajo. Compruébalo apoyando el dorso de la mano sobre la superficie. Si se siente tibia y seca, rocíala. Si se siente fresca y ligeramente húmeda, déjala así por ahora. Después del 3er día, para. La reacción de curado se ralentiza mucho tras 72 horas y lo más duro ya pasó. Para el 7º día, la reparación alcanza su resistencia total. Una tanda hecha con materiales de alrededor de $1.50 cubre un área parecida al tamaño de una caja grande de pizza. Eso resuelve la mayoría de los puntos de filtración habituales. La junta de mortero, donde una chimenea atraviesa el techo, una zona agrietada de un parapeto plano, la junta abierta donde se añadió una ampliación años después de la construcción original. Pero esto escala sin cambiar el proceso. Una familia de 4 en una casa antigua, de las que tienen chimenea, 2 limaollas y un tramo de poca pendiente sobre la ampliación trasera, puede tener 5 o 6 zonas problemáticas. Mezcla un balde completo un sábado seco por la mañana y trabaja todas en una sola tarde. Un balde, 6 reparaciones, quizá $8 en materiales en total, sin esperar 6 semanas a una empresa de techos, sin perder la ventana de buen tiempo mientras devuelven la llamada. Una persona, una tarde. Ve más allá. Toda una superficie de techo, teja de hormigón, membrana plana, parapeto de placa cementicia, puede cubrirse con una versión de esta mezcla un poco más fluida, afinada con más agua y aceite de linaza, aplicada a brocha como un encalado sobre un muro. 2 personas con brochas anchas pueden cubrir el techo de una casa pequeña en un día. Un saco de cemento, un saco de cal, una garrafa de aceite y un fin de semana, sin permisos para una reparación que no altera la estructura del techo, sin una factura de varios cientos de dólares por cada cuadrado de techado.
sin facturas, sin infraestructura, sin pedirle permiso a nadie. Hay una cosa más en todo esto que tardó mucho en hacerse evidente y cambia por completo cómo entiendes el problema. La mezcla se adapta a condiciones más duras. En un techo plano o de poca pendiente, donde el agua se empoza y queda días después de llover, el entorno más duro para que cualquier material de reparación aguante, aplica con brocha una capa pura de aceite de linaza crudo sobre la superficie ya curada en el cuarto o quinto día. Déjalo penetrar 1 hora y luego retira el exceso que no se haya absorbido. El aceite penetra en el cemento curado y llena los poros de la superficie, igual que el aceite cura una sartén de hierro fundido. No se queda encima, pasa a ser parte de la superficie. Para los puntos más vulnerables, la base de una chimenea, el marco alrededor de una claraboya, cualquier zona donde se unen 2 planos del techo, presiona una tira de arpillera natural o tela de yute gruesa dentro de la segunda capa húmeda antes de que llegue al punto de cuero. Alísala y aplica encima una capa fina más. La tela actúa como un esqueleto dentro de la reparación. Si la estructura de abajo se mueve un poco con los cambios estacionales de temperatura, y lo hará, toda estructura lo hace, la tela mantiene unido el parche desde dentro. Es el mismo principio que la malla de fibra de vidrio embebida en el mortero para baldosas, una capa de material flexible dentro de una rígida, la flexibilidad de la tela y la dureza del cemento trabajando juntas. Ahora viene la parte honesta. Esta mezcla es química, no magia. Tiene condiciones. Si tu techo está empapado de verdad, calado tras días de lluvia continua, déjalo secar al menos 2 o 3 días antes de aplicarlo. El agua que empuja desde abajo altera el curado. La mezcla necesita humedad desde arriba, no presión por debajo. No lo apliques por debajo de los 40 grados Fahrenheit. A esa temperatura, el agua de la mezcla puede congelarse antes de que termine la reacción química. Una reparación congelada es una reparación fallida. Espera unos días más templados, o protege y entibia la zona primero. En grietas anchas, cualquier cosa más ancha que un lápiz, rellena antes el hueco con cemento hidráulico. Es un polvo de fraguado rápido que venden en ferreterías por unos $10. Presiónalo dentro, deja que endurezca por completo y luego aplica encima la mezcla de cal y cemento como capa impermeable. El cemento hidráulico llena el volumen. Esta mezcla sella la superficie. Y si la estructura del techo está fallando, tablero podrido, cabrios agrietados, una chimenea visiblemente inclinada o separándose, no hay sellador en el mundo que arregle eso. Primero hay que reparar la estructura. Un sellador sobre una estructura que se mueve es una venda sobre un hueso roto, hay que arreglar el hueso. Esta reparación funciona en hormigón, ladrillo, piedra, juntas de mortero, placa de cemento, estuco y el mortero alrededor de los remates. Funciona igual en techos planos y en inclinados. Funciona en pretiles, muros de sótano, muros de jardín, elementos de agua y jardineras. La misma mezcla, el mismo proceso. $3. Esos constructores que vertían hormigón en el Mediterráneo hace 2000 años no trabajaban con nada que hoy no puedas conseguir. Tenían cal, tenían ceniza volcánica, que aquí cumple la misma función que la arena fina, un material granular que se integra en la matriz del cemento. Tenían agua, tenían paciencia. Entendían que un material mantenido húmedo el tiempo suficiente durante el curado se vuelve casi permanente. El equipo que estudió esos bloques portuarios 2000 años después no encontró un ingrediente secreto perdido. Encontró tiempo y agua, bien usados. Eso es todo. La próxima vez que veas esa mancha marrón extendiéndose por el techo, sabrás exactamente cuánto cuesta detenerla. $3, un cepillo de alambre, un pulverizador, 3 días manteniendo algo húmedo. La única razón por la que no lo sabías antes de hoy es que saberlo vale exactamente $0 para la industria que prefiere venderte un tubo.